Vamos a hablar entre otras cosas, de lo que pasó, porque ya empezaron a preguntar, tranquilícense. Obviamente vamos a hablar de las elecciones europeas, donde yo estuve, como suelo estarlo, como en este caso interventor como apoderado de mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, en mi colegio electoral, y resulta que pues solo el Partido Socialista tiene gente para que esté en todos lados, todos los colegios electorales. Entonces, porque el del PP se presentó, se llevó el acta de constitución de las mesas y luego pues, no lo volvimos a ver. El de Vox también. Y Podemos, bueno, ya no tiene ni para dos mesas, ¿no? Sumar es una intelequia. ¿Quién queda? Y los mini partidos estos que se inventan para las europeas y que le consigan el empleo a un personaje o dos, que luego no les vuelve a ver uno el pelo. Hace algunos años aquí en España, para quien no lo sepa, esto resulta interesante, un personaje que era un industrial, un empresario y una mala persona y un sujeto bastante siniestro, Ruiz Mateos, decidió que iba a ser eurodiputado e hizo campaña disfrazado de Superman y fue eurodiputado durante 5 años, porque pues desafortunadamente en España, al menos, no sé en el resto de Europa, pero en España todavía no nos tomamos en serio las elecciones europeas. Yo creo que es un gravísimo error, porque como les trataba yo de explicar a algunas personas, el 70% del trabajo legislativo que se hace en España y en todos los países europeos está destinado a ordenar, adaptar y hacer efectivo lo que se ha decidido en el Parlamento Europeo. El 70% de nuestra legislación es legislación que nace en el Parlamento Europeo. Entonces debería interesarnos mucho más la legislación del nuestros representantes en el Parlamento Europeo que a nuestros representantes en el Congreso local, o el Congreso nacional, aunque evidentemente ambos son enormemente relevantes.